El libro que ustedes tienen aquí ahora delante, que es Bereberes contra Roma, debo decir dos cosas. La primera es que aparece en primer lugar el nombre de Alicia García, que es una fasniera, y un ariquero que se llama Antonio Tejera Gaspar. Entonces yo siempre digo de broma, entre una fasniera y un ariquero hemos hecho este libro. Que algún colega cariñosamente decía, es que lo que hacen es repetir como papagayos lo que ya está dicho hace muchísimo tiempo. Digo, exactamente. Hace 400 años ya dijo Abreu Galindo cómo se produjo el poblamiento de las Islas Canarias en la antigüedad. Lo dijo él, lo decía Torriani, lo dijeron otros autores. Nosotros lo que hemos hecho, y además lo digo con sinceridad, es ser absolutamente nada originales, ni siquiera en el título, y aquí está Laura, de ediciones, de Canarién Ediciones, porque fueron ellos, los de la editorial, los que propusieron el nombre, porque nosotros habíamos puesto Insurrecciones bereberes contra Roma, el poblamiento de las Islas Canarias en la antigüedad, como subtítulo. Pero a ellos les pareció, digamos, más comercial y pusieron Bereberes contra Roma. Debo especificar que ahora mismo el término de bereber, con carácter general, diríamos, se está tratando de eliminar, porque se puede tener un sentido peyorativo o de despreciativo, pero conviene distinguir dos cosas. Primero, el nombre de bereber es un nombre histórico y según qué contexto no se puede utilizar el nombre actual de Amasij en singular y de Matsigen en plural. Por tanto, no es una incorrección por mi parte, ni tiene ninguna otra connotación. Ese título se vincula con otro de una francesa que se llama Roma y los bereberes, efectivamente donde ya trata este problema, insisto que no somos nada originales, y otro que se llama La resistencia bereber contra Roma, sobre todo la resistencia de carácter cultural, de lo que muy bien nos ha contado Pepe. En el libro, pues, quiero dejar constancia entonces de esa cuestión primaria. La segunda es que aquí lo que subyace es un trabajo que nunca llegó a publicar ni nunca llegó a conformar un guimarero ilustre de gratísimo recuerdo, especialmente, bueno, para mí muchísimo, que se llamaba don Juan Álvarez Delgado. Un personaje singular en la historia de Canarias, un referente en la línea, gracias María José, a la que ella se refería conmigo, que seguramente será cuando ya la casque podrá ser referente, pero ahora no. Por lo menos vivo un poco mal, pero ya que se llama referente o no es otra cosa distinta. Y entonces él había trabajado sobre este problema que ya anunciaba en un artículo que publicó el año 1977 en el Anuario de Estudios Atlánticos, que se llama La leyenda erudita de las lenguas cortadas. Y ahí anuncia en una nota a pie de página que él que está trabajando sobre un libro sobre el poblamiento o sobre el origen y el poblamiento de las Islas Canarias en la antigüedad. Y efectivamente, yo fui muchas veces a su casa de la Rambla de Pulido, no recuerdo el número, 80, 80 y pico, y hablé en varias ocasiones con él, en distintas circunstancias. De hecho, queda constancia en Gaceta de Canarias, en la revista en la que yo participé en su génesis, entre tantas cosas en las que he estado, y hay una entrevista, no sé qué número es, y en uno de esos números y aparece una entrevista que yo le hice a don Juan. Y él siempre me decía que una de las gavetas de la mesita de tal, ahí está en las carpetas de don Juan. Si usted quiere yo le echo una mano para publicarlo, pero en el fondo cuando esa documentación le llegó luego a la universidad como su legado, me di cuenta que aquello había que rehacerlo completamente. Y lo tratamos de todas las maneras posibles, porque aquello tal como está no servía. No servía, entiéndase, digamos, para publicar tal cual, había que recomponerlo. Hablando con Alicia García, que hizo su tesina primero y su tesis doctoral sobre Juba II de Mauritania, que es un rey fundamental en toda esta historia de Canarias, porque él está asociado con el primer descubrimiento de las Islas Afortunadas, ¿verdad? En el famoso texto que aparece recogido en la Historia Natural de Plinio el Viejo, o de Cayo Plinio II, como ustedes lo quieran llamar, nacido el año 23 de la era y muerto el año 79, ¿verdad? Y en esa obra fundamental que se llama La Historia Natural, recoge en unos parágrafos que van desde el 202 al 205 un pequeño texto, ¿verdad?, donde se alude claramente y para mí sin ninguna duda, de la primera
la primera certeza real del archipiélago canario. No vamos a entrar en esa cuestión ahora, está recogido algunas de esas ideas también en este libro, creo que necesita incluso una monografía específica para tratar en lo posible de corregir algunas cosas y darle un poco de orden. Bien, pues este Juba II de Mauritania es el que manda una expedición para saber cuáles son los territorios que a él le pertenecen, porque él había sido nombrado por parte del emperador Augusto, con quien estaba muy vinculado, porque él de pequeño, Juba II, lo habían llevado a Roma, una historia que no puedo contar ahora porque se hace muy tediosa, y en ese contexto, esos son los trabajos de Alicia, y como había sido alumna mía en la facultad, y luego después muy buena amiga, y habíamos colaborado juntos, le propuse a Alicia, ¿por qué no trabajamos el texto de don Juan Álvarez Delgado? Y cada vez que hablábamos del trabajo y veía los textos, es que es que se ponía que no había... Digo, Antonio, ¿pero qué hacemos con todo esto? Digo, vamos haciendo una cosa. La parte que pueda ser aprovechable, la hacemos y nosotros lo que vamos luego es glosando el texto. Pues en esa batalla, en medio de todo eso, inesperadamente aparecen dos autores, Alfredo Mederos Martínez y Gabriel Escribano Cobo, y publican toda esa información tal como estaba de don Juan Álvarez Delgado en Ediciones Idea, ¿no? Y entonces yo le dije a la editorial, digo, magnífico, y dice Antonio, pero ¿cómo está Alicia? Pero Antonio, ¿cómo va a ser magnífico si entonces nos han estropeado el trabajo? Digo, no, magnífico, porque así yo me quité la responsabilidad que había asumido de publicar aquello, diríamos, en esas condiciones, con un sobrino suyo, que es profesor de la Facultad de Económica de nuestra universidad. Y entonces dijimos, mira, aprovechamos de lo que se pueda, que se dice en el texto, y está dicho desde el principio, por tanto, no hay nada original tampoco en eso, porque ya estaba, entre comillas, ya predicho por parte de don Juan Álvarez Delgado. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues en lo que buenamente hemos organizado, diríamos, le hemos dado una cierta hilación a toda la información sobre el tema, porque cuando yo he conferenciado de lo que fuere en relación con el archipiélago canario y el mundo del pasado, sistemáticamente siempre saltaba la pregunta, que además tenía tres ramificaciones. La pregunta, es decir, ¿quiénes son? ¿Cuándo se descubren las islas? ¿Quiénes son estas gentes? ¿Y cómo llegan? Ese florilegio, aunque sean solamente tres florecitas, muy pequeñitas, pero un pequeño florilegio, perdón si no lo digo correcto, y entonces nos parecía que era oportuno, creo que era oportuno, organizar un poco al modo que hacían los eruditos del siglo XIX, los eruditos alemanes y tal, de sistematizar la información, darle una cierta coherencia. Yo no sé si hemos conseguido o no esa coherencia, por lo menos lo hemos intentado. ¿Que no hemos sido originales? No, claro que no. Es que ya está dicho de dónde procede la información. Lo único que hemos hecho es darle a la sociedad lo que naturalmente, como yo siempre digo, lo que la sociedad nos ha dado a nosotros durante tantísimo tiempo, en mi caso casi 45 años, ¿verdad? Y aparte de los 5 años de bachillerato, y aparte, digo de la universidad, perdón, como alumno, aparte del bachillerato que yo estudié en el mundo de la pública, ¿verdad? Para darle a la sociedad lo que nos había dado. No hemos hecho otra cosa. Por tanto, nadie espere, digamos, ninguna originalidad. Lo que pasa es que hay muchas de las cosas que están allí que habían sido elaboradas por nosotros, por Alicia en su parte y por la mía en la otra parte. Eso es, por tanto, Bereberes contra Roma y la génesis de ese libro y qué es lo que se pretende con esa información. ¿Qué es lo que se pretende? Pues miren ustedes, no se compliquen la vida. Los habitantes que estaban en el archipiélago canario eran africanos, punto y seguido, les guste o no. Dice, pero si ya lo dijeron hace 400 años, nada original. Pues eso, no es nada original, pues eso, no son extraterrestres, son africanos. Dice, no, africanos, pero es que no somos negros. Digo, ¿quién le ha dicho a usted que todos los africanos son negros? Siempre la misma pregunta.
¿Quién le ha dicho a usted que los africanos son negros? Es que yo no quiero ser negro. Digo, mire usted, en los 30 millones de kilómetros cuadrados que tiene de superficie este inmenso continente del futuro, ya no tanto del futuro, ya está siendo del presente, aunque el resto del mundo no se está enterando. No se está enterando de nada porque no saben nada. De ese mundo ahí no saben nada. Lo puedo asegurar por mi interés personal. Pero hay una parte, que es la del norte, y que si usted no sabía que los egipcios eran africanos, yo, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Dice, claro. Y entonces los egipcios están en el norte. Pues claro que están en el norte de África. ¿Y usted no sabía que San Agustín también era africano? Pues no. Pues vaya un despiste entonces, ¿no? Y usted no sabe que la gran ciudad de Cartago que habían fundado también estaba en edad. Y usted no sabe que Simón el Cireneo, el Simón de Cirene, era de la ciudad de Cirene que habían fundado los griegos en el 630 antes de Cristo. Bien, dicha un poco la broma, hay lo que siempre se ha llamado, los alemanes llamaban la Weißafrika, es decir, el África blanca, y la Schwarzafrika, el África negra, que está del río Senegal, del río de los Asanegas, que de ahí viene el nombre, hacia el sur. Pero de ahí para arriba, quitando esa inmensa barrera natural que es el Sáhara, de ahí para arriba es otro mundo. No lo árabe, que no tiene nada que ver. Los árabes son invasores de... Dice, ¿cómo va a ser eso? ¿Pero qué cosa dice usted? Digo, sí, que vienen de Arabia. Y como vienen de Arabia, y entonces Arabia no, Arabia es la península de Arabia. Claro, digo esto un poco en tono jocoso, entiéndanme bien, porque muchas veces, lo digo porque muchas veces suele ser las preguntas, digo, no, por favor, es que a veces no paramos a pensar en estos detalles. Ese mundo bereber sigue vivo, todavía no se sabe cómo ha sido capaz de superar tanta presencia de otras culturas y ha superado en su lengua, en sus lenguas, en sus distintas variedades dialectales, aunque desgraciadamente gran parte perdida en Túnez, pero con muchísima potencia en Argelia, con muchísima fuerza en Marruecos, ¿verdad? Y con la recuperación de la escritura, o la escritura que se ha mantenido en el Tifinagh, que es una evolución de la escritura líbico-bereber. De modo que esta es una cuestión, la primera, es decir, que esa primera pregunta estaba ahí, es decir, son africanos. Por tanto, porque se ha dicho que si podían ser tartésicos, que si podían ser ibéricos, que si podían ser... No. Toda esa historia, eso ya felizmente, todo lo digo un poco en tono jocoso, pero felizmente eso ya está completamente superado. Y además sabiendo una cuestión que es absolutamente fundamental, y es que el mundo que nos interesa, esta es la desembocadura del delta del Nilo, por el mundo egipcio, y hasta aquí llega, digamos, lo egipcio, y de ahí para allá ya empieza Túnez, claro, y esta es la zona digamos, el punto de referencia de la demarcación territorial. Y viene lo que se llama el oasis de Sigua, y a partir de ahí, hacia el occidente, viene ya ese mundo que ya descubrió y lo describe maravillosamente Heródoto en el siglo V a.C., en su historia, ¿verdad? Y da cuenta de unas poblaciones que él llama libios. Porque él llama Libia, y ahí viene el nombre, llama Libia al norte del continente. Lo que está al oeste de Egipto es otro mundo aparte. Y él lo diferencia claramente, otro mundo aparte, que es Libia. Hace la distinción entre Egipto y Libia, como si fuesen dos mundos bien diferenciados. Y por eso cuando a veces se habla de la lengua o la escritura líbico-bereber, no es nada más que la suma, digamos, de la misma denominación de alguna forma unificada. Por tanto, este detalle es una obviedad, si ustedes quieren, pero es muy importante tenerla en cuenta. Por tanto, sin entrar en casuística, porque esto se hace muy largo, lo saben claramente que es un mundo norteafricano, distinto a todo lo demás, que habla unas lenguas completamente distintas, ¿verdad? Y que se distribuyen, en la antigüedad se distribuían a lo largo de lo que es hoy toda la zona de la Libia, ¿verdad? Túnez, en este orden, Argelia y Marruecos. Prácticamente hoy de eso queda nada en Libia, y aunque sea un nombre renovado, porque no es el nombre antiguo, como ustedes saben, ¿verdad? Muy poco ya en Túnez, pero como digo, se mantiene en Argelia y Marruecos. Bien, entonces esa es la primera idea. La segunda o la tercera idea, que es muy importante, es decir, cuando
¿Cuándo se sabe que existen las islas? ¿Quién da el conocimiento de las islas? Dice, oiga, los que estaban poblados, estaban viviendo en ellas. Dice, no. ¿Cómo que no? No. Los que estaban viviendo en las islas cuando empezaron a ser redescubiertos en el primer tercio del siglo XIV y viene Lancelotto Malecello, el famoso genovés, porque en principio los hermanos Vivaldi, también genoveses, en 1291, no sabemos si llegaron o no, pero tenemos la fecha precisa, de antes de 1339, hay una gente que están allí que son los europeos. Y eso ya se encuentran a otra gente. Y esas otras gente no son los que descubren las islas, no señor. Entonces no son los antiguos habitantes de las islas quienes a su vez descubren, pues no son los habitantes de las islas los que lo descubren. ¿Cómo va a ser eso? Pues no. Entonces si no hay un factor endógeno el que actúe, tiene que haber un factor exógeno el que actúe en ese caso. Esa ha sido la enorme discusión de la que siempre estamos dándole vuelta una y otra vez, en la que, por cierto, ahí sí que aprovechamos muy bien una parte de la información que ya había explicado el profesor Álvarez Delgado, en el sentido, si mire usted, es que no sabían navegar, ¿Cómo va a ser eso? Pues sí, ¿eso es posible? Claro que sí, hay muchísimas culturas en el mundo, en la antigüedad, que no sabían navegar, ni tenían ni idea que estaban unas islas allá perdidas en el Atlántico. Es que si uno ve los mapas, los mapas no sirven para uno, digamos, ¿cómo digo yo? Para entender la realidad cartográfica, por decirlo de otra manera, más precisa, tiene uno que tener otra perspectiva, porque si no, el mapa engaña muchísimo. El mapa, si uno depende cómo lo mira, los problemas de las dimensiones, por eso siempre hay, como ustedes saben, una escala para saber exactamente las proporciones, porque si no uno se despista, como es bien sabido, ¿no? Es decir, de gentes, ¿cómo van a saber gentes de Argelia, de Túnez, allá arriba lejísimo, que hay unas islas en el Atlántico que no se ven desde el continente? Que nosotros, aprovechamos mucho esa información. Justo estaba escribiendo estos días 20 páginas para una cosa de esta línea que me habían pedido un amigo, de un trabajo que a su vez es un buen colega y en el que está dentro de un proyecto de investigación sobre la navegación atlántica, ¿no? Y si uno lee lo que sabe un profesor de náutica, que además lo ha experimentado, cómo se llega a las islas y cómo se pueden alcanzar y el conocimiento, etcétera, y dice, bueno, pues claro, tiene toda la lógica. Es que tiene toda la lógica, porque uno no se puede hablar de ese mundo si uno no sabe lo que es el océano Atlántico, lo que son los problemas de navegación en ese mar complejísimo, ¿verdad? Lo que es la costa atlántica africana, sobre todo a partir de Agadir hacia el sur, prácticamente hasta Cabo Blanco, ¿verdad? No al Cabo Blanco del Cabo Blanco, del Valle de Arona, ¿no? Sino el Cabo Blanco del Cabo Blanco, ¿verdad? No, es otro mundo completamente distinto. Y entonces cuando uno lee esas cosas, y en eso se estaba, porque hay un proyecto de investigación en el que yo también formo parte, que dirige mi colega y buena amiga Esther Chávez Álvarez, y él interviene, y entonces uno dice, no, perdón, Tito, aquí está la clave. La clave es que tenemos que tener clarito dónde estamos ubicados. Es que estamos cerca de África porque hay 105 kilómetros aproximadamente de Fuerteventura a la costa. Perfecto, sí, hasta ahí llegamos. Pero es que no se ve desde la costa. No se ve, ¿por qué? Pues porque por el problema de altura, quizás la altitud de Fuerteventura. Dice, claro, es que a 40 leguas, 220 y pico kilómetros en el mar, según qué dirección se lleva, ya se ve el pico de Teide. Claro, pero estamos hablando de otros lopes, cuidado, Octavio, estamos hablando de otros lopes. Tú que conoces sobradamente Fuerteventura, que te voy a contar yo, es que desde esa costa no se puede ver. De modo que, pero es que en el supuesto de que por esa zona estuviese muy poblado de gente, en ese supuesto no lo veían, pero es que no estamos hablando de esa gente, es que esta gente viene de Túnez, de Argelia y de Marruecos. ¿Qué le vamos a hacer? Vienen desde esa zona y cada día que avanza el conocimiento, el otro día me lo estaba contando una alumna que yo lo estoy codirigiendo la tesis doctoral, me está diciendo que la escritura líbico-bereber, de tal, cómo se va relacionando la que es del Hierro, la de Fuerteventura, la de Lanzarote, La Gomera, cada isla, las 7 tienen escritura líbico-bereber, pero no en todo es lo mismo. Y entonces me explicaba todas esas connotaciones. Por tanto,
el que Juba inquisivit, dice el texto latino, el que Juba averiguó dónde estaban esas islas afortunadas por todo un proceso que ahora yo no voy a contar. Esta es una clave esencial. Y yo creo que la esencia está precisamente en este descubrimiento. Y creo cada día que pasa, tengo datos que ahora no voy a entrar en detalle, cada día que pasa creo que ese texto es de una veracidad tremenda. De hecho, un homenaje que le hicimos a un colega ya jubilado, mi amigo Fermión Hernández, Alicia y yo hacemos un trabajito en esa línea y luego lo recuperamos en parte en ese libro. Y siguiendo las mismas enseñanzas de don Juan Álvarez Delgado, es decir, ese Juba, que aquí está de joven, ¿verdad? Ese Juba es cuando se recoge información, lo que le viene de información es una información veraz. Por tanto, las islas están descubiertas y no en vano, por eso en el llamado, entre comillas, mapa de Ptolomeo o la geografía de Ptolomeo de mediados del siglo II de la era, ¿verdad?, aparecen las Islas Canarias en la antigüedad y fueron el finis terre del mundo antiguo, aquí están colocadas, ¿verdad?, de la antigüedad, y la recogieron los romanos a sus nombres, ¿verdad? Entonces, hay datos que ahora no viene al caso tampoco, para no hacerlo esto muy prolijo, que nos confirma sobradamente ese conocimiento. Por lo tanto, este es un dato esencial. A partir de ahí, ya entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues el planteamiento fue muy sencillo. Vamos a ver, ya nos vamos quitando encima. Pero este texto, que está sintetizado y repetido en varias ocasiones en el libro de Bereberes contra Roma, es el de don Juan Álvarez, que es una síntesis perfecta. Las Islas Canarias estaban deshabitadas en torno al año 100 a.C. y luego un griego, Eudoxo de Cícico, ¿verdad?, y Estacio Seboso, que lo dice en el propio Plinio, las descubrieron en un momento determinado. Probablemente antes de Juba lo había descubierto ese Estacio Seboso, según dice el propio Plinio, ¿verdad? Y entonces él sigue hablando diciendo que estas Islas Canarias, o afortunadas, volvieron a su secular olvido después del emperador Claudio en el 55 post-Christum hasta el siglo XIII, etcétera, etcétera. Y durante esa larga etapa solo las citaban los libros sobre noticias de Mela, Plinio y Ptolomeo, no sé cuántas cosas. De modo que hay una síntesis precisa, ese párrafo que están recogidos 2 o 3 en 4 ocasiones en el libro nuestro, porque me parece que es una manera, digamos, de un pilar de información interesantísimo para uno entender esa cuestión. Como pasa siempre en todo esto, dice, yo no estoy de acuerdo, no, es un problema, la libertad de opciones es evidente, por supuesto, pero ahí puede empezar a decir, yo no estoy diciendo la verdad, sino decir una de las posibilidades, que por otra parte, como digo, en algún caso no es nuestra solo, sino recogida de otros autores. Claro, uno ve esto, la famosa referencia del mapa, y dice, pero si está ahí al lado, ese maroto, ¿no? Está ahí al lado, claro que está ahí al lado, por supuesto que está ahí al lado, pero había esa gente para tal, ellos sabían navegar, tenían vela, tenían embarcaciones para traer una pareja de cerdos, de cabras, de ovejas, de perros y de personas para mover no sé cuántas cosas, así. Había gente por aquí habitando todo eso, y cómo entonces sabemos que en el habla emparentamos con la gente de Argelia. ¿Cómo se combina todo eso? ¿Qué pasa? ¿Que llegaron hasta aquí y luego saltaron? ¿Pero cómo lo hicieron? No. Esa explicación yo le he dado 200 vueltas y puedo asegurar que durante muchísimo tiempo me he negado a aceptar el que hubieran sido deportados a las islas, traídos a las islas, como ya lo decía Abreu Galindo, como ya lo decía Torriani, como ya lo habían dicho todos los demás. Me costaba, se lo digo con toda sinceridad, me costó muchísimo hasta que yo, después de darle todas las vueltas posibles, en mi raciocinio ya no cabía ninguna otra posibilidad. De modo que la seguridad de que en este famoso monumento de Visipsa en la ciudad de Tuga, o Tuga, ¿verdad?, es el nombre actual ahora, está esa famosa escritura fenicia, ¿verdad?, y líbico-bereber, es un dato clarísimo. De modo que tenemos, por tanto tenemos la seguridad de ese posible descubrimiento, la seguridad total de ese origen africano, pero vinculado no con lo que está frente. No, con mundos tunecinos,
con mundos argelinos o con mundos marroquíes, como lo está descubriendo cada día que pasa esa escritura líbico-bereber, ¿verdad? Que en este caso es un texto no propiamente bilingüe, pero esto es escritura fenicia y esto es escritura líbico-bereber. Piedra roseta, eso, ¿no? Perdón. Es como una piedra roseta. Como si fuese, efectivamente, gracias, como si fuese una piedra roseta, ¿verdad? Pero con otras connotaciones, efectivamente, como si fuese una piedra roseta. Bien. Y luego después, esa escritura que está en La Gomera, que es la última que se incorporó a esa tal, pues esta escritura es igual que la que hay en Túnez y la que hay en Argelia, poquitita en Marruecos, etc. En el Hierro hay una inmensidad de esa escritura, como ustedes ven aquí, entre otros sitios, en la famosa La Caleta, cerca de la costa, etc. Y luego después hay un texto líbico-bereber en el Hierro y luego un texto en latín y el líbico-bereber. Por tanto, tenemos líbico-bereber con fenicio, líbico-bereber solo, líbico-bereber con latín. Por tanto, es un dato extraordinario de la dispersión de esta escritura, la dispersión de estas poblaciones y la clara vinculación, sin duda alguna, de nuestras poblaciones, de nuestra gente, con el mundo norteafricano. Por tanto, ahí ya no queda duda, ni en el habla ni en la escritura, que son dos bases esenciales para el conocimiento. Por tanto, ahí nos vamos. Y todo ese estudio que han hecho Juan Antonio Belmonte y mis otros colegas de relacionar todo ese líbico-bereber por todo ese mundo, esta es la zona de Túnez, este es el Cabo Bon, ¿verdad? Hasta aquí aproximadamente llega a Túnez, ya empieza Libia, esta parte, toda la zona del Golfo de las Sirtes, ¿verdad? Y luego después ya esto se mete ya en el Atlas, esta es la zona del Dra en Marruecos, el Atlas propiamente, y ya se mete hacia la zona del Atlas argelino, en épocas ya incluso más tardías. De modo que este es todo nuestro mundo, el mundo continental e insular, sin ninguna duda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué mensaje estoy dando? Pues uno clarísimo. Nada, en un momento determinado de la historia del norte de África, nada de lo que suceda en las Islas Canarias en un momento determinado, no se puede desligar de lo que sucede en el norte de África. Ni en la semejanza de la lengua, ni en la semejanza de la escritura, ni en la relación con su descubrimiento, desde mi punto de vista, ni en relación con su poblamiento, que es donde está, digamos, la clave esencial de lo que estamos diciendo, ¿no? Dice Abreu Galindo, teniendo Roma sujeta a la provincia de África, en realidad debe ser sin tilde o sin acento, como se decía en nuestra época, acento ortográfico y prosódico, pero nosotros somos muy antiguos, hubo que aprender que había que decir tilde, acento ortográfico y prosódico, todo tenía su explicación, ¿no? Bien, era la provincia de África, es un nombre latino, el nombre se lo dan los romanos, ¿verdad? Por eso aparece en inglés igual, en alemán igual, solo que con K, y en francés con sus variantes. Y venían sus legados y presidios. Los presidios son naturalmente la guarnición de eso, ya lo ponéis, de soldados, una plaza, fortaleza o castillo. Se rebelaron los africanos, etc. Bien, ese famoso texto de la rebelión de los africanos y que mataron los legados y los presidios que estaban y tal, y que luego, en relación con todas esas rebeliones que existen, que históricamente existieron, que están perfectamente documentadas, no es una invención de Abreu Galindo, ni de Torriani, ni de ninguno de los famosos cronistas, historiadores que conocemos básicamente del XVI. No, eso existió, está documentado. Y esa parte que la trabajó básicamente Alicia, la documenta creo que bastante bien, todos los datos que se conocen sobre esas rebeliones fortísimas, ¿verdad?, del mundo romano, que duró durante 3 siglos. No solamente las rebeliones en la época del emperador Augusto, 27 a.C., 14 después de Cristo, o las de Tiberio, 1437 después de Cristo. No. También en la época de Trajano, 98, 112 o 113, no me acuerdo, 112 o 113, y llega hasta Septimio Severo, que es uno de los primeros emperadores romanos de origen africano, ¿verdad? O sea, latinos, para ser más preciso, más que romanos, latinos de origen africano. 3 siglos de revuelta contra el mundo romano, o contra la presencia de los romanos. Y que eso está asociado con las islas, digo,
como resulta que las conocían, como resulta que ya las conocían, por lo menos esa es mi opinión, ¿verdad? Y es la opinión que hemos mantenido, pues entonces la pregunta ¿es verdad que había un castigo de cuando alguien se rebelaba los mandaban a islas? ¿Castigado? Sí, está en la jurisprudencia romana, no una, muchas veces repetido. Aquel que las rebeliones, dice, como lo que le hicieron a don Miguel de Unamuno, igualito, ¿verdad? Y como lo que le hicieron al otro y al otro y al otro y al otro en tantísimo tiempo, igualito. Y lo que le hicieron a Napoleón, también, igualito. Y por ahí podemos, históricamente, lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran. Entonces, dice, ¿y por eso los pueden mandar castigados? Pues sí. Llámalo castigados, llámalo me da igual, ahora el matiz yo no puedo entrar en ello. Yo me refiero, el único de los datos en que tenemos son estos. Y dice que les cortaron las cabezas, claro que sí. Es que la rebelión, que es el punto máximo de la pena máxima, claro que les cortaban las cabezas. Lo que no les cortaban eran las lenguas. Eso es lo que desde ahí, ese texto que justamente estaba escribiendo sobre estos días, es lo que ha dado pie a mucha confusión. Es verdad que en una obra de Procopio, un historiador griego del siglo V de la era, cuando entran los vándalos en el norte de África, hacia el año 429 de la era, sí es verdad que les cortan las lenguas y sobre todo a los religiosos. Es verdad, lo dicen. Y probablemente eso da pie, a lo largo de la procesa, todo ese proceso, lo que muy bien lo explicó también antes Pepe, de cómo se conforma una leyenda, mezclando elementos históricos que sí tienen fundamento, porque no se lo han inventado los cronistas, sino que ya está en Procopio, que ya lo había dicho don José de Viera y Clavijo, ¿verdad? Esa figura que no sé si nos la merecemos o no, si no la tuviéramos tendríamos que inventárnosla, porque es una cosa excepcional, como todo el mundo sabe, ¿verdad? Excepcional. Ya lo dice, cuidado que esto existe, yo no conté el tiempo, ¿no? Pero no, tranquilo. Bien. Y entonces se mezclaron las dos cosas, pero si uno le quita eso, lo de esa lengua, todo lo demás coincide con hechos que son perfectamente contrastables. Y existen además toda una serie digamos, toda esa zona, toda la zona de la antigua África proconsular, que prácticamente es todo Túnez, un poquito de Argelia, que queda para esta parte. Esto es lo que se llama el limes, o la frontera, el limes África, ¿no? O africano. Es decir, es que hay un control enorme a lo largo de cientos de kilómetros para poder contrarrestar el empuje de estas poblaciones que les habían ido quitando sus tierras de pastoreo, les habían ido marcando, digamos, sus territorios y ellos ya no podían moverse con la facilidad que quisieran. ¿Quieren que les cuente un paralelismo histórico del que no se habla nunca? El de los Targi o los Tuaregs. Ese es un gran problema ahora, en este momento, parte en Argelia, parte en Libia, parte en ¿cómo se llama esto? No me acuerdo de la... En Mali, gracias. En Mali y en otros lugares dicen, perdona, no existe ninguna frontera. Lo explica muy bien, por cierto, Alberto Vázquez Figueroa en la única novela, según él, que ha escrito que merece la pena. Lo dijo él, no me lo estoy diciendo yo. Se llama Tuaregs, ¿no? Y entonces él se encuentra en un momento determinado, aquel Targi, que ya no sé, que le habían marcado, le habían hecho fronteras, ¿verdad? En 1880 y no sé cuánto fue, cuando fue el reparto de África, ¿no? Y le hicieron allí todos aquellos cortes que no entendía. Bien, pues no es lo mismo, ¿verdad? Pues estamos en otras circunstancias históricas, pero algo de eso da. Y entonces, claro, son poblaciones pastoriles y ahí hay unos constantes vueltas, ¿no? Y ese Fossatum África o el Limes África de Laurel, ¿verdad? Es una cosa que estudió muy bien el arqueólogo francés Jean Baraté, ¿verdad? Y donde da toda una serie de... Ahí lo pone, ¿no? Está lo que me encontré mejor en internet, los Baldrum, que son una especie de grandes paredes, de fortificaciones, de torres de avistamiento, etcétera, 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 etcétera. Eso es, pero es una información arqueológica de un interés extraordinario que ocupa aquí no solamente Túnez, sino también parte de Argelia, que es la parte en la que son las que están. Y, perdón, lapso, esto lo puse para otra cosa y lo saltamos. Bueno, pues esos presidios, uno de ellos es la famosa el Qasar, Al-Qasar, yo no sé arabía, pero si le pusiéramos el artículo Al-Qasar, pues el Alcázar, el castillo. Lo que pasa es que el Qasar Guilén, una fortaleza romana en medio del desierto del Gran Erg oriental, en la zona de Túnez,
¿verdad? Como ustedes ven ahí, este es uno de los fortines militares similar, esos presidios, a unos que queman, que lo sabemos, lo está documentado, que matan los legados, el legado del emperador, legatus imperatoris, ¿verdad? Que matan a quienes controlan todo eso, y esos datos, esas referencias que aparecen en Abreu Galindo son ciertas, porque estos hechos arqueológicos están perfectamente metidos en la zona de ese pequeño castillo, como lo llama ahí en alemán, en la zona de la Tripolitania, ¿verdad? Al noreste del oasis del Khazar. Lo único que lo encontré en alemán, pues como Dios me da a entender, ¿no? Y mi alemán son 3 palabras. Y en la zona del oeste del Gran Er, que aquí lo pones en la zona de Túnez. Bien, pues esas estructuras, que son como todos los fortines militares que conocemos sobradamente en todos los momentos históricos, y si uno recuerda ahora la ocupación española en el sur de América del Norte, o si uno conoce y ha visto alguna película de John Wayne, alguna vez algo hemos visto, ¿verdad? Están los fuertes constantemente controlados. Es por el estilo a esto, para entendernos. De modo que todo eso que nos está diciendo, los hechos que nos está contando y recontando, Abreu Galindo, el fuerte fue un puesto de la línea ofensiva elemental, etcétera. Los tribunales le pusieron el nombre de Xar Gilán, etcétera. Bueno, pues eso hay montones. Yo podría haber traído, tengo muchísima información gráfica al respecto, pero para no ser esto excesivamente largo. De modo que la propuesta es, cabe pensar que en un momento determinado esas poblaciones pudieran haber sido trasladadas a las islas. Dice, mire usted, sabemos documentadamente que las poblaciones, que algunas de esas poblaciones las desterraron, las mandaron al desierto, y es casi seguro que los tuaregs de ahora, que casualmente han evolucionado a partir de una lengua bereber primaria y de una escritura lírica bereber primaria, que luego da el Tifinagh, T-I-F-F-I-N-A-G-H, ¿verdad? El Tifinagh, que a veces la gente dice el Tifinagh del hierro. No. El Tifinagh es una fase evolucionada de un tipo de escritura y una serie de signos que no existen en la escritura antigua, ¿verdad? Etcétera. No utilizamos nosotros la C con cerilla ahora, la Pepe, pero que se utilizaba antes, y etcétera. Y así sucesivamente una serie de fonemas que hoy han desaparecido, como es bien sabido. Por tanto, sabemos que se desplaza población a la ciudad, claro. Y saben ustedes, que ahí está recogido en el libro, que también se desplaza gente a Mallorca, también mandan gente castigada a Mallorca, también a la península ibérica, según qué sitio, también a algunas islas del Mediterráneo que son suyas, por ejemplo al sur de Cerdeña y en Sicilia. Por tanto, no hay ninguna extrañeza. Claro, estamos mucho más lejos, de acuerdo, pero si ya las conocían, que es nuestro punto de partida, porque es un pilar para poder entender un poco todo esto y explicarlo con un cierto raciocinio, pues no sería ninguna tal, porque el deportatio in insulam, es decir, la deportación en isla, es un hecho que está dentro de la tipología punitiva que aplicaban los romanos, ¿no? Cortarle las manos, crucificarlos, que es dice, ¿y por qué crucificaron a Jesús de Nazaret? Yo no se los voy a descubrir, pero ustedes quédense con esa imagen, porque si ustedes recuerdan el final de la película de Espartaco, ¿verdad? En aquella, que no sé si era la Vía Apia, pero vamos a suponer que fuese la Vía Apia, estaban todos crucificados, porque precisamente son los que se habían rebelado contra el poder de Roma, el máximo castigo que se podía dar. De modo que si uno empieza a conjugar todo esto, que es lo que honradamente hemos hecho, no hemos hecho otra cosa, ¿verdad? Pues le hemos dado, digamos, tratar de transmitir o de darle una cierta lógica y una cierta coherencia y sobre todo clarificar hasta donde hemos podido, alumbrar hasta donde hemos podido todas esas referencias que en algún caso aparecen deshilachadas, ¿no? Como diría mi padre, una palabra que ya por supuesto en desuso, desgalichada, era una palabra que me encantaba escuchársela, ¿no? Una cosa completamente deshilachada, sin ningún tipo de conexión, pero que, digamos, formando todo un cuerpo, empiezan a conformarse como
hizo don Ramón Menéndez Pidal, y vamos a conformar, perdón, Ramón Menéndez Pidal, don Santiago Ramón y Cajal, lapsus mío, de mezclar las neuronas y se van ligando unas con otras. Eso es lo que más o menos a veces lo que hacemos nosotros los historiadores, ¿verdad? Aunque sea, como dice Pepe, como auxiliar de la historia, ir poniendo un poquito cada uno en su casillita para esas cuestiones. ¿Que quedan muchos hilos sueltos? Claro, por supuesto. ¿Que esto no es la última palabra? Ya me gustaría que no la fuera, claro, por favor. Es que sí, sería horrible que fuese la última palabra. Es una opción posible, repito, a algo que nosotros no estamos, diríamos, dándole ningún toque de originalidad. Simplemente lo único que hemos hecho es darle un poquito, diríamos, una lectura que tuviese una cierta lógica. No sé si lo hemos conseguido Alicia y yo, ¿verdad? Pero por lo menos lo hemos intentado. Y con esto termino. Muchas gracias.